Pero, pero bueno, y hablaba, ¿no? Del sueño y me hacía pensar justamente en esto, en este lema, que en realidad más que un lema es una verdad de que Cristo ya viene. Y los otros días les comentaba a las chicas, bueno, hablaba con Jack y con otras chicas más, de todas las cosas que están pasando afuera, más que nada en el oriente, todo lo que es también en Europa, todas las cosas que bueno por ahí dice son el primer mundo, el país del primer mundo y demás, pero están pasando por cada situación que uno por ahí no sabe, ¿no? Y lo que tiene es que los medios lamentablemente muchos están comprados y muchos no hablan con la verdad tampoco. Y bueno, algo para hacer un pantallazo, está pasando, bueno, muchas muertes, muchas guerras también, la palabra lo dice, ¿no? También en lo que es en el Reino Unido, no se puede rezar, como le dicen ellos, no se puede orar, porque te llevan preso, te meten preso. Había en el caso de una mujer que, bueno, oraba frente a una clínica que abortaban, y oraba y venían policías, ahí está todo filmado, hay muchos videos, y la llevaban presa a la mujer, las dejan un par de horas o días, pero no se puede orar, ni tampoco predicar. Entonces, miren, nosotros estamos acá y es realmente un privilegio, como solemos decir algunos, estamos en la gloria. Y es importante eso porque, bueno, el siervo de Dios siempre todos los domingos ora, y que es algo también de que Dios nos ha puesto, por algo hemos nacido en este lugar, en este país, para orar también por esta nación y que todo lo que tenga que pasar, porque va a pasar, porque Cristo ya viene, pero que, no sé, nos toque al último de lo que menos podamos sentir ese cimbronazo, que sea así. Pero bueno, haciendo a esto, ¿no? Alusión a de que Cristo ya viene, es importante de que podamos también ver cómo estamos nosotros para cuando Cristo venga, ya que compartía, decía, sin manchas y sin arrugas. Esa es la iglesia que está buscando el Señor. Y cuando dice iglesia, habla de, o sea, de los hijos de Dios, de nosotros, los que estamos acá. Y hay una palabra que justamente se me venía. ¿Por qué? Porque la Biblia, justamente el Señor la dejó y justamente es la que permanece. Porque si se dan cuenta, han pasado tantos años y hay tantos manuscritos justamente de que después se hizo toda la recopilación de toda la Biblia. Incluso hay más copias de los manuscritos que de Aristóteles y que todos los filósofos y sabios, que bueno, que son tan reconocidos, que son de renombre y que se han encontrado manuscritos, pero de la palabra hay muchos más, hay muchos más. Entonces miren que la veracidad justamente de las escrituras. Y por algo está la palabra en 1 Corintios 10, habla y dice, ¿no? De por qué también es importante la palabra, además de que nos trae consuelo, además de que podemos aprender cada día más de Dios y de su corazón también, cómo es Él y cómo nos ama. Acá en 1 Corintios 10 dice esto que es muy importante, que dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Acá está hablando de cuando estaban el pueblo de Israel, estaba en el desierto después de que el Señor los sacó de Egipto. Y dice que estaban bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos, dice, en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. O sea, acá el Señor no es que hizo acepción de personas, sino que todos recibieron por igual. Dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos, dice, no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. O sea, quedaron 40 años y lamentablemente no pudieron ver lo que es la tierra prometida que Dios tenía por ellos, porque por la desobediencia, por la queja. Y bueno, sigo leyendo, no a lo que voy. El versículo 6 dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. O sea, nos está hablando justamente ahora, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y acá, en el versículo 11 y 12, dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Es tremenda esta palabra porque, claro, nos habla de cuán importante también es conocerla. Por eso dice, mi pueblo pecó por falta de conocimiento. Porque hay tantas cosas que por ahí uno no sabe y uno por ahí
viene con tantas estructuras, ¿no? Ya sea de casa o de cómo la vida, como se suele decir, a uno lo ha golpeado. Y por ahí nos vamos armando, ¿no? De estructura, nos vamos armando de pensamientos que creemos que son verdad, hasta que Cristo viene a nuestras vidas y nos muestra realmente cuál es el camino correcto, cuál es el camino justo que debemos seguir justamente para alcanzar la salvación. Y a lo que habla es que debemos ser conscientes de que hay que examinar todas las cosas también que han pasado, por ejemplo, en este caso del pueblo. ¿Qué dice? ¿Qué pasó? Por el quejarse y por ser desobedientes y también por irse, ¿no? A lo que es a la idolatría, lo dejaban a Dios rápidamente, no vieron la tierra prometida. Entonces, si lo llevamos a hoy, a este tiempo, tenemos que tratar de no quejarnos, tenemos que tratar de ser lo más obediente que podamos al Señor cuando Él nos dice, mira, si vas por acá te va a ir mal, te vas a golpear, y justamente y hacerle caso al Señor, que Él es el que hizo el universo, Él es el que sabe todas las cosas y el que quiere lo mejor para nuestras vidas. Entonces, es importante justamente esto, de que conozcamos bien la historia de aquellas personas que pasaron, ¿no? Por tales situaciones y podamos aprender de eso, porque en el IBM siempre se enseña, Dios nos hizo como seres racionales, o sea que podemos pensar, podemos reflexionar, tenemos entendimiento. No somos como los animales que somos brutos, aunque por ahí nos comportamos de esa forma, pero Dios nos dio una capacidad y somos inteligentes. El tema justamente es saber utilizar eso que Dios nos dio, que es algo tan simple, ¿no? Que no es la acumulación, lo que estoy diciendo no es una acumulación de conocimiento, sino que lo que vamos aprendiendo lo pongamos por obra, lo que vamos aprendiendo vayamos justamente examinándolo todo y diciendo, ah, no, mira cómo le fue a él le fue mal, yo no quiero que me vaya mal. Hay un proverbio que dice justamente, el que peca contra mí defrauda su alma. O sea, miren, o sea, estamos yendo contra nosotros mismos, no es que estamos yendo contra Dios, sino que estamos yendo contra nosotros mismos y estamos poniendo en juego, escuchaba a Debo cuando oraba y decía, esto no es un juego. Y justamente son decisiones tan importantes y bueno, yo creo que todos los que estamos acá ya somos grandes y a medida que uno va creciendo, las decisiones van pesando más, van teniendo más peso. Entonces tenemos que empezar a ser más responsables porque ahora la decisión que tomamos no solamente nos afecta a nosotros, sino que puede afectar a todos los que están alrededor nuestro. Entonces, es una breve introducción, ¿no? Como para que podamos ser más conscientes de todas las cosas. Y a lo que, un ejemplo, ¿no? De tomar ejemplos, si lo tenemos que traer para hoy, algo que pasó en la Biblia, fueron los hijos de Elí, Ofni y Finés. Ellos eran, no sé si conocen la historia de estos hijos. Elí era un sacerdote del pueblo del Señor, y bueno, y tenía sus hijos justamente, que bueno, también eran levitas. ¿Y qué pasa acá? En 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 12, dice, los hijos de Elí eran hombres, a ver acá, el viento me lleva las hojas, dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Dice, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía, bueno, en el perol, en la olla, a ver, lo adelanto un poco. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida sino cruda. Y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Aquí va con esto. En ese tiempo, justamente se llevaban ofrendas y siempre lo que era en los animales los cuales se sacrificaban, la grosura y toda la mejor carne iba justamente para el Señor, se ofrendaba al Señor, y lo otro y lo que restaba, lo que sobraba, iba para el sacerdote, iba para los levitas. Pero ellos hacían totalmente lo contrario, se quedaban con lo mejor, digamos como si fuese un asado, se quedaban con lo mejor del asado y dejaban todo lo otro para las ofrendas del Señor.
que uno por ahí puede llegar a decir, no, pero era carne nada más. Pero eso denotaba cuán poco temor tenían estos dos hombres, Ofni y Finés, porque ellos eran los que, bueno, los que ordenaban estas cosas. ¿Y por qué digo que tenían poco temor? Porque no solamente es que hacían esto, sino que se acostaban también con mujeres que iban al templo y hacían, bueno, hacían un montón de, no tenían temor, eran justamente como dice la palabra, eran hombres impíos. Y habla el versículo 17 y dice, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Dice, y el versículo 22, pero Eli, o sea, el padre, era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de la reunión. O sea, es decir, el padre de Ofni y Finés, sabía todo lo que sus hijos hacían, cómo fornicaban y cómo hacían, ¿no? Todas esas cosas y el poco temor que tenía. Pero Eli dice, no es de buena fama, le hablaba a los hijos y les decía, hijos, no es de buena fama lo que yo oigo. Pero ¿qué pasa? Eli nunca los estorbó en el pecado, dice su palabra. Nunca fue y justamente y habló directamente siendo de que el Señor le habló muchas veces a él, diciéndole todo lo que le iba a pasar, advirtiéndole por todo esto que hacían. A lo que voy es, si lo tenemos que traer hoy, al día de hoy, en cómo estamos, porque por ahí decimos, bueno, eso pasó en el tiempo de antes. No, es como leímos en un principio, todo lo que está escrito está para ejemplo, para nosotros, y lo tenemos que traer siempre a la actualidad, todo el tiempo. ¿Por qué? Porque si vamos a la realidad, el temor de Dios es algo que hoy en día está faltando, pero no porque yo lo diga, sino porque por los actos, por todas las cosas que se están viendo, incluso uno mismo tiene que tener cuidado, como leíamos también, el que cree estar firme, fíjese de no caer. Entonces, es tan importante que podamos examinar bien y saber de que todo acto que nosotros hacemos tiene consecuencias. Entonces es muy importante poder tomar buenas decisiones y si vemos, bueno, para resumirlo, lo que le pasó después a Ofni y Finés, murieron, Eli también murió de mala manera, ¿no? De mala forma. Y bueno, y las consecuencias de ello fue que, o sea, los cortó el Señor y ya la descendencia, porque era por descendientes justamente que eran sacerdotes y demás. Entonces de ahí el Señor dijo, no, o sea, se corta la descendencia y bueno, y después puso a Samuel. Es muy linda la historia para que después cada uno la pueda ir leyendo. Pero qué importante es poder examinar todas las cosas y decir, si a esto les fue mal justamente por no tener temor de Dios, por fornicar, y bueno, y por burlarse de las cosas de Dios, porque de esa forma desdeñaban y se burlaban, porque era decir, a ver, como yo hago lo que quiero, lo hago a mi forma, lo hago a mi manera, entonces hoy tengamos cuidado de no caer en eso. Sabemos de que sí, por ahí podemos decir sí, pero mira, hace todas estas cosas, todas las cosas malas que hace y mira, no le pasa nada. Sigue estando donde está, sigue apareciendo en todos lados, sigue estando. Pero en esas cosas, dice el Señor, que no nos tenemos que fijar. Porque Dios justamente dice, el que hizo el ojo no verá, el que hizo el oído no oirá. Entonces Dios es todopoderoso, a Dios no se le escapa nada. Lo que nos tenemos que fijar es nosotros mismos, justamente, orar obviamente por esas personas para que puedan realmente arrepentirse, pero también nosotros mismos, el cuidar nuestra salvación, porque fulano no va a venir a cuidar mi salvación. Cuando estemos delante de la presencia de Dios, fulano no va a venir a dar cuentas por mí, sino que yo voy a tener que darle explicaciones al Señor de todas las cosas. Y esto no es para infundir miedo y tampoco es para infundir como este miedo al castigo, ¿no? Le decís, no, porque Dios me va a castigar. No, es como dice la palabra. Justamente el que peca contra mí defrauda su alma. Entonces también es poder amarnos como Dios nos ama y decir, no, 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 no quiero sufrir por consecuencias. Si tengo que sufrir, que sea por la causa de Cristo y no por mis consecuencias, o las consecuencias malas que tome en la vida. Y estamos a tiempo, ¿no? Porque la mayoría de los que estamos acá somos jóvenes. Entonces tenemos que empezar a construir las bases, si no lo estábamos haciendo las bases,
para lo que van a formar en este poco tiempo que queda, para que estemos firmes, porque a ver, si el diablo pudo engañar a todos los ángeles, a un tercio de los ángeles, que veían a Dios mismo, que estaban ahí con el Señor, ¿cómo no va a poder engañarnos nosotros? Que nosotros a la primera persona que nos mira mal ya nos hacemos la cabeza y ya nos cruzamos y ya empezamos a sacar conclusión y ya empezamos y nos dejamos engañar fácilmente por nuestro propio corazón. Entonces, ¿qué cuidado tenemos que tener de no caer de las garras del diablo y de sus mentiras? Y justamente en la palabra también habla y dice, ¿no? En primera, a ver, lo tengo acá anotado, justamente cuando habla y dice que ni los adúlteros, ni los fornicarios, dice, ni los avaros, y bueno, y sigue mencionando, ¿no? Verán, entrarán en el reino de los cielos. Entonces, por algo la palabra justamente lo dice. Ya, inclusive el pensar mal, dice la palabra, el Señor Jesucristo agarraba y decía a los que estaban ahí, ya con tan solo mirar a la mujer, decía, ¿no? Con lujuria y demás, ya adulteraste en tu corazón. Entonces miren qué finito se puso todo, de que tenemos que examinarnos permanentemente en nuestros pensamientos, en todo, pero obviamente con la palabra, no autocastigándonos, no autocondenándonos, porque no es eso lo que el Señor Jesucristo quiere, sino que podamos arrepentirnos de corazón. Y bueno, y esto como decía justamente hace un ratito, todas las cosas que pasan a Dios no se le escapa. Por ahí decimos, no, pero Dios no hace justicia. No, porque mira, todas las cosas malas que hizo y le sigue yendo bien. Pero justamente nos enfoquemos en nosotros mismos, en el Señor, me corrijo, en el Señor, pero justamente examinarnos a nosotros y poder caminar como Él realmente quiere. Miren, en Isaías 33:15 dice algo maravilloso y que lo voy a leer. Isaías 33:15, que dice, el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, éste habitará en las alturas. Fortaleza de rocas será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Entonces, miren, estaremos seguros justamente conforme vayamos caminando a lo que Él quiere, a que podamos amar. En Primera de Corintios, bueno, habla de cómo es el amor, cómo debemos amar verdaderamente, que dice el amor, el que realmente ama no anda recordando lo malo que otros le han hecho. Y realmente son cosas que por ahí uno ya lo empieza a tomar como con normalidad, ¿no? Que es como que justamente ya no le pesa. Son cosas que ya a uno ya no le pesan. Entonces ahí es cuando nos tenemos que empezar a preocupar y decir, no, Señor, abrime vos el entendimiento, ayúdame con aquellas cosas que no me doy cuenta que estoy haciendo mal, o que yo pienso o me cierro en pensamientos que yo digo, no, esto es lo correcto. Entonces, más en estos tiempos, ¿no? En los cuales Cristo ya viene, que podamos tener a Cristo. El Señor busca a personas sinceras, honestas y personas íntegras. Eso es lo que está buscando. Y la integridad, como todos conocerán, es una cosa que es igual en todos lados. Y David decía, andaré en integridad dentro de mi casa. Entonces, podemos comenzar por casa. Comencemos por ahí, porque es donde realmente somos lo que somos y nos demostramos tal cual somos. Si somos odiosos, si nos enojamos rápido, si contestamos mal. Ahí en casa es cuando sale todo lo que hay. Porque bueno, en los otros lados fingimos. Pero bueno, no, o sea, eso está mal, sino que tenemos que ser, tal cual como somos en casa, tenemos que ser acá. Entonces comencemos por ahí, ¿no? Comencemos, es más, cuando dice la palabra, yo hace poco aprendí esto, que cuando dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando se refiere a prójimo, se refiere al que tenés más cerca. A eso se refiere. Significa el que tenés más cerca. Entonces, a los que tenemos más cerca siempre son los de nuestra casa. Esos son. Entonces, por eso dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Comenzamos por ahí primeramente.
con eso que tenemos, porque es lo más difícil, ¿o no? Porque ya son manias, ya son un montón de cosas, o por ahí nos hacen molestar, o por ahí nosotros hacemos molestar. Entonces, si ya vencemos dentro de casa, pan comido en todos lados, porque en casa es la batalla más heavy, dirían algunos, o más pesada. Entonces ya comenzando por ahí, todos los días, eh, ya vamos tomando territorio, ya vamos aprendiendo más, porque en casa y en la intimidad el Señor también nos va enseñando, justamente en los tratos, en todo eso. Y bueno, y también hacer íntegros, qué vemos, qué es lo que están viendo nuestros ojos cuando estamos solos. Hoy en las redes sociales pasan, obviamente, no hay filtros, no hay nada, y está todo el acceso de todos. Entonces también es ver eso, es cuidar nuestros ojos, cuidar nuestros oídos, cuidar también a dónde vamos, a qué lugares vamos, a qué lugares frecuentamos justamente, y saber decir que no, ¿no? El saber decir, por eso es tan importante decirle al Señor de que Él siempre nos guíe y nos ayude a tomar decisiones, porque como decía ya el Señor nos hace crecer en estas pequeñas cosas, ¿no? Porque ya todo tiene mucho más peso, ya todo tiene, y por ahí también es entender de que todo tiene su tiempo, ¿no? Como compartía Benja cuando daba las gracias, y es tal cual, todo tiene su tiempo. El Señor sabe todos nuestros anhelos, el Señor conoce todas las cosas que pasan por nuestra mente, pero es importante de que podamos aprender a esperar en Él y ocuparnos en esto, en la salvación, el poder ser salvos, y no confiarnos, sino el hecho de decir, acá estoy, todos los días tengo algo nuevo que cambiar, todos los días tengo algo nuevo que entregarte. Entonces, empezar a cambiar la oración. Si veníamos en una oración monótona, si veníamos en una oración, bueno, ahí está, medio flojita, empecemos a esto, ¿no? Porque Dios busca personas sinceras, honestas y personas íntegras. Eso es lo que busca el Señor. No miremos a la derecha, no miremos tampoco a la izquierda, sino que como dice en Proverbios 4, que tus párpados miren hacia lo que tienes delante. Y dice, y por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y es algo que es como un mandato, ¿no? Porque dice, guarda tu corazón. O sea, tenemos la responsabilidad nosotros de guardarlo. Como decimos, no va a venir fulano a guardar mi corazón, sino que yo voy a tener que tomar buenas decisiones en Dios para poder guardar el corazón y que obviamente que este no me engañe y tampoco lastimarlo o dejar que justamente lo lastimen. Por eso en el Señor, porque cuando estamos en el Señor no hay margen de error. Justamente hay una frase que a mí me quedó tan marcada que dice, cuando las decisiones son guiadas por Dios, esas decisiones son una garantía. Pero cuando las decisiones son por nuestra propia cuenta, con nuestra propia intelecto, con lo que nosotros pensamos que es correcto, hay margen siempre que pueda llegar a haber consecuencias o hay margen que... Y por ahí, vieron cómo somos, ¿no? Los humanos, porque por ahí, ¿por qué Dios? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué de nuevo? ¿Por qué? Y Dios dirá, pero ¿por qué no me escuchaste? ¿O por qué no me escuchas? Acá estoy dispuesto a ayudarte en todas las decisiones que tenga que tomar, porque no hay nadie que quiera verte mejor que yo. Entonces, es también eso, somos jóvenes, bueno, algunos ya tienen familia, pero es poder siempre, ¿no? No pensar de que, bueno, ya estoy seguro, vengo acá, vengo tales días, estoy tales horas, no, sino que todo el tiempo es el poder examinarnos, porque la palabra es clara, siempre se sabe compartir, ¿no? El amor de Dios es grande, pero la justicia de Dios también es grande. Entonces, tengamos temor, eso es, tengamos temor, y hay una oración que siempre yo le suelo hacer al Señor, le digo, pone tu temor y temblor en mi corazón, para no desviarme y para no hacer cosas que estén fuera de tu voluntad o que haga cosas desmereciendo tu santidad o desmereciendo las cosas que justamente vos dijiste, no, esto no se haga, no, esto no lo otro. O por ejemplo, justamente lo que hablamos, el no fornicar, el no adulterar, bueno, el no correr tras la avaricia, el no ser codicioso. Miren lo que le pasó a Balaam. O sea, se dejó cegar por la codicia y terminó mal, terminó muy mal ese hombre.
Entonces, por eso son muchas cosas, como hablamos en un principio. Todas las cosas que están escritas están para que hoy podamos examinarlas, leerlas y decir, bueno, esta persona se equivocó, yo no me quiero equivocar, yo realmente quiero ser sabio y tomar buenas decisiones. Entonces, es más, dice, el justo, dice, ve el mal y se aparta, dice la palabra de Dios. Entonces, no vayamos tras aquellos que justamente corren a hacerlo mal, a hacer cosas malas, incluso acá adentro, porque en todos lados hay, siempre hay de todo. Porque hay personas que justamente vienen porque realmente buscan de Dios y hay otras que no. Entonces, tengamos cuidado, fijemos, como dicen Proverbios, nuestros ojos hacia lo que tenemos delante, que es a Cristo, y poder tener el carácter de Cristo también. Porque tampoco, esto lo aclaro, porque tampoco nos vale tener tanto conocimiento, tanta sabiduría si no tenemos el carácter de Cristo. Salomón era muy sabio, pero no haber tenido ese carácter que requería justamente, eh, terminó, terminó idolatrando, terminó yéndose a otros dioses, o sea, se terminó corrompiendo toda la sabiduría que Dios le había dado. Entonces, por eso con el Espíritu Santo, con la guía del Espíritu Santo, con su comunión, con su amor, vamos a poder seguir adelante, pero a nuestras formas, en nuestros propios pensamientos, no. Por eso, en esta noche, está bueno esto, ¿no? De que podamos realmente decir cómo estoy parado, cómo estoy, si vengo por los panes o por los peces, si vengo realmente porque quiero conocer al dador de la vida, al que sopló aliento de vida en mí, y poder prepararnos para esto, porque la venida de Cristo es inminente y Él ya viene. Y no tomemos la venida del Señor por tardanza. Y que por ahí muchas veces lo decimos, no, no hay que tomarlo por tardanza, pero por ahí con nuestros actos estamos reflejando que sí la estamos tomando por tardanza. Entonces, tengamos cuidado, el que cree estar firme, cuídese de no caer. Y esto es muy bueno, porque de esta forma también uno es humilde, porque justamente reconoce la condición en la que está, que uno es ser humano. Decía David, sepa yo cuán frágil soy, decía David. Y miren que David era rey y había pasado por las mil y una, y uno puede decir, bueno, tengo el peso de gloria, he pasado por las mil y una, Dios. Pero no, decía, sepa yo cuán frágil soy. Porque es importante el no creer. Jesucristo era Dios, justamente fue Dios en la tierra y no se creyó más. Estuvo en la cruz, que justamente los que estaban en la cruz, los que eran colgados en la cruz, eran considerados malditos, y tampoco se sintió de menos. Entonces Él tuvo ese equilibrio, y ese es el equilibrio que hoy tenemos que buscar también en Él, en su presencia. Y bueno, y como decía en un principio, el cuidar esta salvación tan grande, porque cuando Cristo venga y va a ser en un abrir y cerrar de ojos, no vamos a tener tiempo de nada. Entonces este es el momento para poder empezar a caminar. Y dice el Señor, ¿acaso quiero yo la muerte del impío? Y no, Él no quiere la muerte del impío. Y justamente hay una palabra, ya la comparto para ya terminar porque es una palabra también hermosa, que habla justamente de algo que el Señor le decía a Ezequiel. Le dice, tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así, diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Y acá dice, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Entonces miren, si el Señor lo que está prácticamente está suplicando que se vuelvan de los malos caminos. Entonces, miren qué amor tiene Dios, justamente, y que se sigue repitiendo hasta el día de hoy, porque ahí uno puede decir, bueno, no, le hablaba a la casa de Israel. Por ahí como que somos muy lógicos, ¿no? Vamos a la lógica cuando nos conviene. Pero es bueno el hecho de decir, empezar a caminar por las veredas correctas, los caminos correctos, que es lo que nos lleva justamente el Señor. Y no bajo nuestra propia prudencia, porque dice la palabra justamente de que no te apoyes en tu propia prudencia.
Entonces, bueno, es depender totalmente del Señor, porque de nosotros no podemos, no podemos depender mucho, ni siquiera de nuestras emociones. Sí está sentirlas y demás, y está bien porque somos humanos, pero siempre pedirle al Señor que Él nos guíe, que Él nos guíe en todas las cosas. Así que bueno, esa es la reflexión de hoy, que podamos prepararnos para la venida de Cristo.